cómo se veía el mundo hace casi un siglo. Y no me refiero a las fotos en blanco y negro, sino a cómo se lo contaban a la gente. O sea, ¿qué libro cogía alguien en 1930 para entender su propio planeta? Pues mira, hoy tenemos sobre la mesa precisamente una de esas respuestas. Es una auténtica cápsula del tiempo, ¿eh? Un libro de geografía español publicado en 1930 que se titula La Tierra y sus pobladores, del doctor Willy Ule. Un libro de divulgación, claro. Exacto, pensado para que cualquiera pudiera viajar con la imaginación. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos en la mentalidad de 1930 a través de sus páginas. Queremos ver no solo los datos, que son curiosos, sino cómo describía a los pueblos, qué entendía por progreso. Y las curiosidades que hoy, bueno, nos dejan boquiabiertos. Es un viaje a un mundo que a la vez es el nuestro y a la vez es otro completamente distinto. Desde luego. Y es un mundo lleno de sorpresas. Un planeta donde, por ejemplo, el Océano Pacífico era casi una vía secundaria. O donde se hablaba de la deformación de los pies en China como una costumbre, bueno, bárbara, pero extendida. Y donde el desarrollo de un país se medía con una vara muy, muy particular. Prepárense porque el mapa que vamos a desplegar, no es el que esperan. Vale, vamos a ello. Lo primero que me impactó al abrir el libro es que la propia idea de los continentes es distinta. Nosotros aprendimos los 7 continentes, pero aquí el libro habla de Eurasia. Como la gran masa de tierra, sí. Y describe a Europa, y esto es cita textual, como una especie de península adherida a Asia. Casi un apéndice. Es que es una perspectiva puramente física, de geógrafo que mira la masa terrestre sin las divisiones políticas que tenemos tan interiorizadas. Y te da una idea de la escala, ¿no? Totalmente. El libro recalca las dimensiones de Asia, 44,5 millones de kilómetros cuadrados, e insiste en que solo su interior, las estepas, los desiertos, ya es más grande que todo el continente africano. Intenta transmitir esa sensación de inmensidad, ¿verdad? De algo casi inabarcable para un lector europeo. Eso es. Pero si la Tierra es sorprendente, la visión de los océanos es donde de verdad se ve el mapa mental de la época. ¿Cuál era el centro del mundo en 1930? El Atlántico, no hay duda. El Atlántico. Lo llama la principal vía mundial de navegación. Era la autopista del planeta, el espacio que conectaba a las potencias europeas con América. Todo lo demás era secundario. Y del Pacífico, que hoy es el corazón del comercio mundial, dice que es pobre aún en tráfico. Pobre en tráfico, sí. Espera, pobre en tráfico. Hoy es impensable leer eso. Es como si el autor estuviera mirando un tablero de ajedrez, donde las piezas solo se movían entre Europa y América. ¿Y el Índico? Bueno. Peor todavía. Lo despacha diciendo que tiene poca importancia en comparación con el Atlántico. Es una foto perfecta de un orden mundial, eurocéntrico y sobre todo atlantista. El poder, el dinero, las ideas, todo cruzaba ese océano. Y es interesante también cómo define las fronteras. No son líneas en un mapa. Son accidentes geográficos. La conexión entre Asia y Australia, por ejemplo, la llama un rosario de islas. Y con África, el Istmo de Suez, que ya se menciona como un canal. Se nota ese asombro por la capacidad humana de alterar la geografía. El canal de Suez no es solo un atajo. Es un símbolo. Exacto. Es un símbolo de que la ingeniería moderna podía redibujar el planeta. Y es un primer indicio de esa idea de progreso que lo impregna todo en el libro. Pues hablemos de esa idea de progreso, porque al pasar de la geografía física a la humana, el libro se convierte en un retrato crudísimo de su tiempo. Uf, sí. Las descripciones de las culturas asiáticas son de una franqueza que hoy nos parecería brutal. Absolutamente. El lenguaje es directo, sin los eufemismos que usaríamos hoy. Sobre la población china, por ejemplo, el libro suelta una retahíla de adjetivos. Dice que es, y cito, alegre, algo sucio y abandonado, astuto, reservado y muy ceremonioso. Es una lista de tópicos tremenda. Y eso de algo sucio y abandonado suena a algo más que una simple observación. Por supuesto. Es que en esa época la idea de higiene se usaba a menudo como una vara para medir la civilización. No es un comentario casual sobre la limpieza, es una forma sutil de establecer una jerarquía cultural. Claro, es una manera de decir, nosotros somos diferentes, estamos más avanzados. Exacto. Es un juicio de valor disfrazado de descripción objetiva. Y esa visión jerárquica se ve también en cómo describe la sociedad.
Habla de un régimen patriarcal donde el poder del padre es ilimitado. Y la frase sobre la mujer es demoledora. Está siempre en situación subordinada. Y va más allá. Menciona de pasada, como si fuera un dato antropológico más, que era muy frecuente antes el asesinato del recién nacido si era muchacha. Es escalofriante leerlo hoy, la frialdad con que se expone. Sí, también se detiene en la costumbre de vendar los pies, que llama bárbara mutilación. Ahí sí que es un juicio de valor muy explícito. Pero incluso ahí matiza. Dice que los manchúes y el pueblo bajo no la practicaban, lo que me sorprendió. No lo presenta como algo totalmente universal. Ese es un detalle interesante. Muestra que, dentro de su mirada etnocéntrica, el autor intentaba ser preciso. Reconoce que ni siquiera una costumbre tan arraigada era homogénea en un país tan inmenso. Esa visión de China como un gigante anclado en el pasado contrasta brutalmente con lo que dice justo al lado. Cuando habla de Japón, parece que habla de otro planeta, ¿no? Totalmente. Japón es el modelo de éxito, la prueba de que una nación asiática podía modernizarse. El libro recuerda que hasta 1854 estuvo cerrado al mundo, pero que en 1930 ya es una potencia. Su ejército, su justicia, su educación. Todo son modernos, dice el texto. Lo llama la Inglaterra del Pacífico. La Inglaterra del Pacífico. Esa etiqueta lo dice todo. Se le mide con un estándar europeo y aprueba con nota. Ya se le ve como una gran potencia con ambiciones expansionistas en Asia. Y el libro admira su capacidad de copia y mejora. Explica que se fijaron en los modelos europeos para fabricarlo todo, desde tejidos de seda y porcelana hasta locomotoras. Y ojo al dato, barcos de guerra. Hay una fascinación clara por esa transformación tan veloz. Sí, pero esa modernidad convive con tradiciones que parecen de otro siglo. Hay una imagen en el libro que me dejó pensando. Un asesino al que llevan a prisión. Lleva un sombrero de paja hondo que le cubre toda la cara. Y el pie de foto explica que es una señal de denigración. Es una imagen potentísima. Una sociedad que fabrica acorazados, pero que para la humillación pública recurre a algo tan ancestral. Es como tener un pie en el siglo XX y otro en el XVI. Qué curioso. Y también menciona la invención del rickshaw. Sí, ese carruaje de 2 ruedas tirado por una persona. Lo presenta como un símbolo de la nueva vida urbana de Tokio, una innovación. Es increíble. Hoy lo veríamos casi como un símbolo de explotación, y el libro lo presenta como un signo de modernidad. Completamente. Cada época tiene sus símbolos de progreso, y en 1930 un rickshaw lo era. Bueno, dejamos esa Asia de contrastes y cruzamos el Pacífico, que según el libro estaba pobre en tráfico, para llegar a las Américas. Y aquí, el juego de espejos entre progreso y tradición es igual de fascinante. Y el paradigma de la modernidad, por supuesto, es Estados Unidos. Sin duda. El libro se deleita con las cifras del crecimiento. Por ejemplo, en Texas, Fort Worth ya tiene 164.000 habitantes y Dallas 212.000. Se describen como centros bulliciosos de comercio, de ganado, la imagen del progreso imparable. Pero esa imagen tan brillante tiene una cara B muy oscura que el propio libro relata. Unas páginas después, cambia el foco. Habla de las poblaciones nativas. Y el tono cambia radicalmente. Describe la triste existencia de los indios en las reservaciones. Y añade un detalle que lo explica todo. Dice que estas reservaciones están situadas en las partes más desérticas de la región. Es una admisión implícita de que se les ha arrinconado en las tierras que nadie más quería. Exacto. Es la doble cara del progreso, en un solo capítulo. Por un lado, cifras de éxito imparable. Por otro, el relato de a quién se deja atrás. No lo critica abiertamente, pero lo deja ahí, negro sobre blanco. No hay un juicio moral, no, pero la contraposición es elocuente. Y si bajamos a México, el libro pinta un retrato completamente distinto. No es un país de colonos, sino una nación definida por el mestizaje. Da cifras muy concretas. 19% de origen europeo, 38% indígena. Y un 43% de mezcla. Y da un dato demográfico que me dejó helado. La población del país cayó de 15 millones en 1910 a 14 millones en 1921, 1 millón de personas menos en una década. Y lo achaca directamente a las reiteradas revoluciones. Es una herida demográfica brutal, sí. Y el análisis económico que hace de México también es muy revelador de la mentalidad de la época.
Lo describe como el país de la plata, rico en recursos, pero con una industria moderna muy débil. Y la explicación que da es sorprendente, como mínimo. Argumenta que como los indios producen muy buenas manufacturas desde tiempos antiguos, esa habilidad artesanal, esa autosuficiencia, de alguna manera retrasó la necesidad de una industrialización a gran escala. Espera un momento. ¿Está diciendo que ser buenos artesanos frenó su desarrollo industrial? Pero eso suena a excusa, ¿no? Has dado en el clavo, la virtud local, en lugar de analizar las estructuras económicas globales. Y políticamente tampoco se muerde la lengua. No, desde luego. Afirma sin rodeos que el desarrollo económico de México empezó con Porfirio Díaz, de quien dice que, con mano férrea, impuso la tranquilidad y el orden. Ahí tienes otra idea clara de la época. La fascinación por el hombre fuerte, la creencia de que los países inestables necesitaban un líder autoritario para ponerlos en la senda del progreso. Fascinante. Pero más allá de estas grandes ideas, el libro está plagado de pequeños detalles que te transportan. Leía la parte de Irán y entre datos de agricultura suelta que hay tigres en los bosques y que se cazan leones y hienas. Leones en Irán. Y no es un error, ¿eh? Es el león asiático y el tigre del Caspio que se extinguió a mediados del siglo XX. Es un recordatorio de lo drásticamente que ha cambiado también el mundo natural. Lo que en 1930 era un dato de fauna, hoy es historia de la extinción. Exacto. O en Siam, la actual Tailandia, describe al cebú, ese bóvido con joroba, como un animal de silla y carga. La imagen de alguien montando un cebú como si fuera un caballo es increíble. Hay otra anécdota que a mí me parece reveladora, y viene de Australia. Resulta que el problema con los conejos, que hoy asociamos a documentales, ya era un desastre nacional en 1930. El libro dice que se había convertido en una verdadera plaga. ¿Ya entonces? Siempre pensé que era un problema de más tarde. Que ya en 1930 lo describieran así, me cambia la perspectiva sobre la rapidez con la que podemos destrozar un ecosistema. Es uno de los primeros grandes ejemplos de las consecuencias imprevistas de jugar a ser dioses. Y en esa misma línea, la descripción de algunas tribus indígenas de Sudamérica es casi telegráfica. Dice que su ropa a menudo era solo un calzoncillo corto o un cinturón. Y que sus herramientas eran de piedra y madera porque el hierro les era desconocido. Ahí se ve de nuevo la vara de medir, ¿no? La tecnología como medida de civilización. Si no tienes metal, estás en la base de la pirámide. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos llevamos de este viaje? Hemos visto un mundo a través de los ojos de 1930. Un planeta con centros y periferias muy claros y una fe casi ciega en una idea muy concreta de modernidad. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Un libro como este, de popularización geográfica, no era un mero informador. Su función principal era moldear la visión del mundo de sus lectores. No es un simple conjunto de datos objetivos, es una narrativa. Es una historia que construye una jerarquía del mundo en la mente de quien lo lee. Exacto. Enseñaba no solo cómo era el mundo, sino cómo debía ser visto desde esa perspectiva. Y aquí queda un último pensamiento para la reflexión. El libro se publica en 1930, justo en el arranque de la Gran Depresión y a menos de una década de la Segunda Guerra Mundial. Es una foto fija de un mundo al borde del abismo. Esa es la clave. Un mundo lleno de tensiones que el texto a veces insinúa, pero que aún no han explotado. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿cómo cambiarían estas descripciones solo 10 o 20 años después? ¿Cuántos de estos hechos presentados como sólidos se volverían obsoletos de la noche a la mañana? Y sobre todo, ¿qué tensiones que aquí apenas se esbozan, las ambiciones de Japón, la fragilidad económica, las desigualdades coloniales, estaban a punto de estallar para reconfigurar este mapa para siempre? Convirtiendo este libro no solo en un retrato de su tiempo, sino en el retrato del mundo justo antes de saltar por los aires.